Espero que se encuentren muy bien. Estamos en la semana número 2. El tema de esta semana será selección estratégica de personal. La selección y reclutamiento de personal es un tema muy importante en toda organización. Primero que nada vamos a iniciar con algunas definiciones y estamos hablando de que la selección de personal forma parte del proceso de provisión de personal y luego viene el reclutamiento, ¿sí? Ustedes pueden ver que hay una diferencia entre reclutamiento y selección. Reclutamiento será la actividad de divulgación, de llamada, de atención, como atraer a la gente, y selección será elegir a tan solo una persona de todas las que postulen para un puesto vacante. Es importante tomar en cuenta que para el reclutamiento y selección de personal, el primer paso va a ser que exista una nueva vacante dentro de la empresa. Por lo general, nosotros conocemos cuando buscan a una persona, quizás algunos han pasado por este proceso, quizás otros no lo pasaron. ¿Por qué? Porque no existe un reclutamiento y una selección de personal adecuada. De este tema podríamos hablar por horas. Voy a dejar un foro abierto para que puedan ustedes preguntar o consultar cosas sobre este tema. Aquí traté de hacerles un resumen sobre todo el proceso que lleva el reclutamiento y selección. Iniciamos nuevamente con saber que hay una vacante en una empresa, ¿sí? Nosotros debemos definir el perfil de la plaza vacante. ¿Qué significa definir el perfil? Realmente es hacer una lista de todas aquellas cosas, habilidades, ¿sí? Destrezas que tiene que tener la persona que va a ocupar el puesto. Luego nosotros hacemos la búsqueda. La búsqueda o el reclutamiento lo tenemos que elegir desde el inicio. Puede ser interno, externo o mixto. ¿Qué significa cada uno de estos? Obviamente hay gente que lo hace por medio de correos internos para poder darle la oportunidad a gente que pueda subir de puesto. Externo es buscar gente nueva para nuestra empresa. Y mixto es que utilizamos ambas vías, ¿sí? La recepción de papelería completa de los candidatos es cuando nosotros solicitamos, por ejemplo, títulos, antecedentes penales, policíacos, algún carnet en especial. La preselección es cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una evaluación de toda esa papelería y reducimos al mayor porcentaje la gente que sí aplica para el puesto que yo tengo vacante. Una vez nosotros tenemos una preselección, vienen las pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas hay una variedad que nosotros tenemos que ver primero el perfil para saber qué prueba psicométrica es apta para el puesto. Luego ya vienen las entrevistas o entrevista. Hay empresas que usan una entrevista y hay empresas que usan 2 o hasta 3 entrevistas. ¿Por qué? Porque a veces es la persona de recursos humanos, luego es el jefe inmediato y luego es el gerente de la empresa. Cuando hablamos de valoración y decisión, es ver los pros y los contras según el perfil del puesto. ¿Qué tiene este candidato que este otro no tiene? ¿Y por qué yo considero que esta persona es apta y esta no? ¿Sí? La contratación ya es la decisión final. ¿Quién contrata realmente? ¿El de recursos humanos o el gerente general o el jefe inmediato? La respuesta a esta pregunta es el jefe inmediato. Recursos humanos solo se encarga de entregar los candidatos para el puesto vacante. Luego ya hablamos de cuando la persona ya ingresa en la empresa, ¿sí? Nosotros le damos la inducción al puesto. ¿Cuántos de nosotros recibimos inducción al puesto? Posiblemente no todos. Algunos quizás sí. Esta parte es la que más cuesta del área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para enseñarle a la gente. Entonces, carecemos de una inducción de saber cómo debo hacer el trabajo, dónde lo debo entregar, a quién se lo debo entregar. Y por último, el seguimiento. Obviamente es seguimiento a corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo se hace esto? Por medio de una evaluación del desempeño. Quizás alguno de ustedes ha pasado por una entrevista de trabajo y se recordarán quizás de los momentos más incómodos que uno puede pasar a la hora de una entrevista. Los psicólogos somos vistos como
me está evaluando, me está viendo feo o quizás está viendo cómo me comporto. Mejor me río para que me vea que soy una persona alegre. Y realmente nosotros conocemos a la persona hasta que empezamos con la entrevista formalmente. Es bueno iniciar la entrevista haciendo cualquier pregunta sobre clima, sobre tráfico, para que la persona sienta como una confianza para poder hablar de todos los temas que vienen después. También muchas veces nos podemos dar cuenta que no sabemos si saludar de mano o dar un beso o dar un abrazo, no lo sabemos. Algunas personas lo hacen espontáneas. Hay muchas personas que tienden a tener como una barrera y no salirse de lo que ellos van planificando antes de entrar a una entrevista. Como por ejemplo, voy a saludar con la mano. Voy a saludar de una forma fuerte y firme. Alguno de los tips que nosotros siempre tenemos es, por ejemplo, al colocar el área donde vamos a entrevistar, por lo general ustedes van a encontrar 3, 4 sillas o a veces solo 2. ¿Dónde se sienta la persona? Háganse esta pregunta. ¿Dónde se sentaron ustedes la primera vez que fueron a una entrevista? Aquí viene la explicación. Si ustedes se sientan cerca de la puerta es porque son unas personas que quizás quieren salir corriendo o están muy nerviosas. La gente que por lo general se sienta donde no está la puerta es una persona que nos denota seguridad. Otra de las cosas que nosotros observamos es, por ejemplo, la forma de colocar sus manos. Si la persona está o no está tranquila. La forma en que cruza o coloca los pies. O si durante la entrevista está tocándose el cabello o, por ejemplo, la nariz, o le pica el brazo, o le pica la mano, o algún movimiento que no es normal. El nerviosismo tiende a ser como la parte más difícil de controlar. La gente no logra a veces controlar y empieza a sudar frío o empieza a tartamudear. Eso es lo que nosotros debemos manejar, como darle una tranquilidad a la persona para que pueda hablar sobre temas que a mí me interesan. ¿Cuáles son los temas que a mí me interesan? Uno, por supuesto, dónde ha trabajado anteriormente y por qué razón se fue de esa empresa. ¿Qué problemas tuvo o qué problemas no tuvo? Quizás no hubo ningún problema, sino que fue solo una reestructuración. Dependiendo la empresa también, puede que soliciten hacer una prueba de polígrafo. Esta es una prueba un poco más cara. No todas las empresas la realizan por costos. Los invito a que se hagan esta pregunta. ¿Qué proceso de reclutamiento y selección pasé yo al iniciar a trabajar? ¿Cuántos de ustedes realmente conocen el proceso de selección del que hemos hablado? Para esta semana tendremos asignadas algunas tareas. Una de ellas será investigar cada uno de los pasos del proceso de reclutamiento y selección. Estos son los que encuentran en la diapositiva número 4. Investiguen sobre el tema y coloquen lo que para ustedes es más importante. No debe ser más de 1 o 2 párrafos por cada uno de estos pasos. Deben de colocar ejemplos por cada uno de los pasos. ¿Qué significa esto? En el área donde dice reclutamiento externo o interno, al investigar qué significa cada uno de estos, ustedes me colocan uno de estos ejemplos. En este caso puede ser un anuncio en la prensa o puede ser un correo interno. No olviden, por favor, colocar bibliografía. La siguiente tarea será investigar los tipos de pruebas psicométricas. Ustedes van a encontrar muchas pruebas y deben elegir tan solo 2. Y luego explicarán por qué esas 2 son las que ustedes eligieron. Porque ustedes utilizarían esas pruebas psicométricas para el desarrollo de un proceso de reclutamiento y selección. Nuevamente les recuerdo que deben colocar su bibliografía. Les dejo algunos temas sugeridos de investigación para el apoyo de sus tareas. Por ejemplo, pruebas psicométricas, evaluación del desempeño, prueba de polígrafo, perfil del puesto y solicitud de empleo. Es importante que lean sobre estos temas para que tengan un mejor conocimiento de cada una de las cosas que vamos a ir hablando o hemos hablado en esta clase. Nuevamente les agradezco por su atención. Nos vemos la próxima semana.